Finalmente 9 y no 10, porque uno de ellos, azarosamente, al último momento, se vio obligado a restarse la expedición, lo que posteriormente le significó una salvada milagrosa de un destino que, hasta ahora, 64 años después, sigue siendo uno de los misterios más abordados en Internet. Quizás justamente porque sigue sin una explicación oficial concluyente. De hecho, este décimo integrante, de nombre Yuri Yudin, al ser consultado sobre el extraño evento, dijo: si pudiera preguntarle algo a Dios, le preguntaría sobre qué le pasó aquella noche, mis amigos. Ven aquí, acércate, más cerca, más. Ve por tu abrigo más grueso y un buen par de botas para la nieve, porque te llevaré a los mismísimos Montes Urales para intentar desentrañar un caso que redefinió lo que se debe entender por misterio. Hoy te sumerjo en el expediente X ruso, el incidente del paso Dyatlov. Corría en 1959, año en que Nikita Khrushchev, líder de la ex Unión Soviética, visita Estados Unidos en plena Guerra Fría. Ahora bien, solo un lugar en este planeta podía ofrecer aún más frío y misterio que las solapadas relaciones internacionales de ese momento: los Montes Urales, cordón montañoso que, a suerte de barrera natural, divide simbólicamente Europa de Asia. En este contexto, y con ocasión de la realización de un viaje para la práctica del esquí de travesía por la fría e indómita naturaleza de ese lugar, el 23 de enero de 1959 se reunieron en Ekaterimburgo 8 hombres y 2 mujeres, todos estudiantes o graduados del Instituto Politécnico de los Urales. El objetivo de la expedición era una caminata de aproximadamente 300 millas hasta llegar a Gorao Torten, que en lengua mansi, tribu nativa de los Urales, significa no vayas allí. Una montaña de 1234 metros sobre el nivel del mar, a 10 kilómetros al norte del lugar en el que finalmente ocurriría el incidente. Travesía que, según sus planificaciones, debiera durar no más de 16 días y que finalmente les otorgaría el grado 3 de senderismo a los integrantes del grupo. La ruta en esa estación del año se estimó como de categoría 3, la más dura, aún en consideración de que todo el grupo tenía experiencia en esquí de fondo y expediciones de montaña. Los miembros de esta travesía eran Igor Dyatlov, estudiante de ingeniería de radio y líder del grupo, 23 años. El lugar del incidente posteriormente sería rebautizado en su honor. Zinaida Kolmogorova, estudiante de ingeniería de radio, 22 años, una de las 2 mujeres de la expedición. Lyudmila Dubinina, estudiante de economía industrial de la construcción, 20 años, la otra mujer componente de la expedición. Alexander Kolevatov, estudiante de física nuclear, 24 años. Rustin Slobodin, graduado en ingeniería mecánica, 23 años. Yuri Krivonichenko, estudiante de ingeniería en construcción hidráulica, 23 años. Yuri Doroshenko, estudiante de ingeniería de radio, 21 años. Nikolai Tribov-Brynolfs, graduado en ingeniería de construcción civil, 23 años, bisnieto de un ingeniero francés que se instaló en los Urales en 1880. Alexander Semyon Solotaryov, estudiante de ingeniería militar, guía e instructor de travesía, 38 años y veterano de la Segunda Guerra Mundial. Yuri Yudin, 21 años y único sobreviviente del grupo, quien finalmente falleció el 27 de abril del 2013. Estaba previsto que otro estudiante, llamado Nikolai Popov, formase parte del equipo, pero en el último momento sus planes se cayeron y el grupo finalmente quedó conformado con los 10 excursionistas citados. El grupo llegó en tren a Ivdel, una ciudad en el centro de la norteña provincia de Oblast de Sverdlovsk, el 25 de enero. Posterior a esto, un camión se ofreció a llevarlo hasta Visay, el último asentamiento habitado en el extremo norte. Una vez que llegaron y descansaron en el lugar, comenzaron su marcha hacia el monte Otorten, el 27 de enero de 1959. Tan solo al día siguiente, uno de los miembros, Yuri Yudin, quien cargaba con una insistente lesión en la espalda producto de una exploración anterior, se vio obligado a regresar por una severa lumbalgia, por lo que el grupo quedó conformado por 9 personas, momento desde el cual la travesía pudo ser reconstruida hasta el día anterior al incidente mediante las fotografías que fueron tomadas por los jóvenes y las anotaciones en un diario que llevaban.
El 31 de enero, la expedición llegó al límite de una zona de tierras altas, por lo que comenzaron los preparativos para escalar. Al día siguiente, el 1 de febrero, el grupo comenzó a moverse a través del paso. De acuerdo a las investigaciones que se efectuaron posteriormente, tras encontrar las fotografías, diarios y los cuerpos de los miembros del grupo, se concluyó que probablemente tenían previsto cruzar el paso y llegar al campamento en el lado opuesto la siguiente noche. Sin embargo, debido al empeoramiento de las condiciones atmosféricas por un temporal de nieve y la consecuente escasa visibilidad, el grupo se habría desorientado, desviándose varios grados hacia el oeste, es decir, hacia la parte superior de la montaña Yolat-Sialk, montaña nombrada así por los Mansi y que significa montaña muerta, o también conocida en los mapas como altura 1079. Dándose cuenta de su error, el grupo habría decidido detenerse y establecer un campamento en la misma ladera de la montaña para descansar. Fue lo último que se supo del grupo de excursionistas. El acuerdo inicial era que Dyatlov enviara un telegrama a su club deportivo en la universidad cuando el grupo regresara a Visay, lo que se estimó sucedería hacia el 12 de febrero. Pero transcurrió esto sin recibir mensaje alguno. No hubo reacción inicial, ya que los retrasos de pocos días era algo previsible para tales expediciones. Solo después de transcurrir varios días sin noticias, los familiares del grupo exigieron una operación de salvamento que obligó a las autoridades de la universidad a organizar grupos de rescate el 20 de febrero, compuestos en un inicio solo por simples estudiantes voluntarios y profesores. Tras la apertura de una investigación oficial por el fiscal de Ivdel, la policía y fuerzas del ejército se involucran con aviones y helicópteros a partir del 23 de febrero, uniéndose así a la operación de rescate. El 26 de febrero, los investigadores dieron con el campamento abandonado en Yolat-Sialk. La tienda en que pernoctaron presentaba severos daños, con cortes que se hicieron presumiblemente por los mismos exploradores desde adentro, como quien intenta escapar. Si ese hecho ya era del todo extraño, lo siguiente en la búsqueda confirmó que estaban ante todo un misterio. Un rastro de huellas se dirigía hacia el borde de los bosques cercanos, pero después de 500 metros ya estaban cubiertas de nieve. Tras continuar en dirección hacia donde se orientaban las huellas, llegan al borde de un bosque. Ahí, bajo un añoso y enorme pino, fueron encontrados los restos de una hoguera junto con los dos primeros cadáveres, los de Yuri Krivonichenko y Yuri Doroshenko, descalzos, vestidos solo con su ropa interior y tumbados boca arriba. El examen ocular preliminar muestra que las ramas bajas del árbol donde fueron localizados estaban rotas. En el dorso de sus antebrazos y cara se observaron abrasiones presumiblemente provocadas en el intento de estos de trepar el árbol, lo que fue confirmado al hallarse sangre y trozos de piel en la corteza de ese árbol. Entre los pinos y el campamento, los equipos encontraron 3 cadáveres más, los de Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova y Rustem Slobodin. Fueron localizados a intervalos separados de 300, 480 y 630 metros desde el árbol. Igor Dyatlov también fue encontrado tendido de espaldas, ambos brazos sobre el pecho, aunque otras versiones afirman que tenía una rama de abedul agarrada en una mano en una supuesta actitud de defensa. A 480 metros del pino fue localizado Rustem Slobodin, boca abajo, con abrasiones en el rostro y entumecimiento en la región frontal. El cuerpo más próximo a la destrozada tienda fue el de Zinaida Kolmogorova, cuyo cuerpo estaba recostado en posición lateral, también con abrasiones en la cara y manos y evidencias de congelación. Según sus poses, los 3 habrían estado tratando de regresar al campamento cuando ya no pudieron más, y la muerte les sorprendió. A diferencia de los 2 primeros, los fallecidos de este grupo estaban mejor vestidos, pero igualmente descalzos. De los otros 4 miembros del grupo, su búsqueda se extendió infructuosamente más de 2 meses, hasta que, finalmente, el 4 de mayo, fueron encontrados bajo 4 metros de nieve en el arroyo de un barranco en el interior del bosque y cerca de un refugio improvisado a unos 75 metros del árbol donde fueron localizados los 2 primeros excursionistas. Ludmila Dubinina fue localizada de rodillas, apoyando el pecho en una roca. El agua corría por su cara, las cuencas de los ojos estaban vacías y sin lengua. Semyon Solotaryov fue encontrado en el barranco, también con las cuencas vacías. Los cuerpos de Alexander Kolevatov y Nikolai Zipov-Brinov
se encontraron juntos, abrazando uno a la espalda del otro. Los 4 se hallaban mejor vestidos que el resto de sus compañeros, incluso portando calzado algunos de ellos. En este punto es que cabe hacerse preguntas fundamentales, como ¿qué motivó que rasgaran la tienda de campaña en lugar de salir normalmente de ella? ¿Por qué salir bajo ese clima extremo solo en ropa interior? ¿Qué los aterrorizó de tal manera que intentaran trepar un árbol dejando su piel y sangre en dicho esfuerzo? Más aún, ¿cómo se explica que los cadáveres fueran encontrados sin ojos y lengua en el caso de algunos de ellos? La autopsia de los 5 primeros cuerpos encontrados reveló que no había lesiones que pudieran provocar la muerte de ninguno de ellos, fuera de diversas abrasiones en rostro y brazos en los 5 cadáveres. El análisis forense destacó una fisura de unos 6 centímetros en el hueso del cráneo de Rustem Slobodin y una contusión en el costado de Zinaida Kolmogorova, producidos por objetos romos. La conclusión de los forenses fue que los 5 excursionistas localizados el 26 de febrero fallecieron por hipotermia. Hasta ese momento la investigación arrojaba resultados medianamente comprensibles. Sin embargo, lejos de clarificar la secuencia de los hechos, las autopsias de los otros 4 cuerpos hallados más tarde cambiaron drásticamente el desarrollo de la investigación. Los 4 fallecidos mostraron lesiones mortales. La autopsia posterior mostró que la lengua de Ludmila Dubinina estaba ausente, al igual que sus ojos, sin determinarse la causa de dicha ausencia, siendo el único cuerpo encontrado sin lengua. Además, presentaban fracturas en las costillas y cuello, al igual que su compañero Semyon Solotaryov. Incluso a este le faltaban algunos dientes. Los otros 2 mostraban traumatismo de la cabeza, siendo el de Nikolai Tribov-Brinols de especial gravedad. Además, se encontraron trazas de radioactividad en alguna de las ropas de este grupo, sin llegar a explicarse esto de manera convincente. Las conclusiones forenses fue de muerte por politraumatismo provocado por causas no determinadas. Otros investigadores no oficiales y que tuvieron acceso a los archivos relacionados con el caso expusieron que la versión oficial ofrecida por las autoridades declaraba que 3 de los excursionistas habían perecido por hipotermia y el resto a causa de diversos accidentes de montaña. Sin embargo, cabe añadir que tras los funerales de los jóvenes excursionistas, sus familiares afirmaron que los cuerpos presentaban una extraña tonalidad marrón en la piel. Así, el caso se cerró oficialmente tras el entierro de los excursionistas, arrojando un veredicto por lo bajo, curioso y polémico, que todos los miembros del grupo murieron a causa de una poderosa fuerza desconocida. Luego de estos eventos, el paso Dyatlov permaneció cerrado durante más de 3 años por las autoridades soviéticas. En 1967, el escritor y periodista ruso Yuri Yerbovy publicó la novela Del más alto rango de complejidad, inspirada en estos desafortunados eventos. Yerbovy había participado de primera mano en la búsqueda del grupo de Dyatlov y en la investigación, incluso oficiando el fotógrafo de la campaña de búsqueda en la etapa inicial de esta, por lo que tenía un directo conocimiento de los hechos. El libro fue escrito en la época soviética, cuando los detalles del accidente se mantenían en secreto, o así al menos debía ser, por lo que Yerbovy, afectado por la censura, tuvo que evitar revelar algo más allá de la posición oficial y los hechos conocidos. El libro del accidente narra un final mucho más optimista que los hechos reales que lo inspiraron, al punto que en este, solo el líder del grupo, Dyatlov, es encontrado muerto. Los colegas de Yerbovy afirmaron que había versiones alternativas de esta novela, pero se tuvieron que rectificar debido a la presión y censura soviética. Desde la muerte de Yerbovy en 1980, sus archivos, incluyendo fotos, diarios y manuscritos, misteriosamente, o bien convenientemente, se perdieron. Con la caída del bloque soviético entre marzo de 1990 y diciembre de 1991, algunos detalles de la investigación inicial fueron liberados, por lo que muchos periodistas comenzaron a tener acceso a ellos, haciéndose conocidos en publicaciones y debates de la prensa regional, encontrando datos que en su momento fueron censurados. Uno de los primeros fue el periodista Anatoly Grushin, quien informó que la policía le dio un permiso especial para estudiar los archivos originales de la indagatoria y el uso de estos materiales en sus publicaciones. Inmediatamente se dio cuenta de que un determinado número de páginas fueron excluidas de los archivos, así como un misterioso sobre que se menciona en la lista de objetos de investigación, el cual nunca fue encontrado.
Paralelamente, las fotocopias de algunos expedientes comenzaron a circular entre otros investigadores no oficiales. Basado en estos antecedentes que tuvo a la vista, Guccin escribió el libro El precio del secreto del Estado, 9 vidas. Algunos investigadores han criticado de tendencioso este libro, además de la concentración de Guccin en la teoría especulativa relativa a que la muerte de los exploradores fue producto de un arma secreta experimental soviética, que justamente estaba siendo probada en los momentos de la excursión. Sin embargo, la publicación sirvió para abrir el debate público, estimulando el interés por los fenómenos paranormales. De hecho, muchos de los vinculados a la investigación y que permanecieron en silencio durante 30 años aportaron nuevos antecedentes sobre el accidente. Uno de ellos fue el ex policía Lev Ivanov, quien dirigió la investigación oficial en su momento. En 1990 se publicó un artículo en que Ivanov admitía que el equipo de investigación no tenía ninguna explicación racional del accidente. También informó de que recibió órdenes directas de los altos mandos soviéticos para cesar la investigación judicial y mantener en secreto que su equipo había visto misteriosas esferas voladoras circundando el lugar. Ivanov personalmente cree en una explicación paranormal, específicamente mantiene que la muerte de los esquiadores está relacionada con avistamientos de ovnis. En el año 2000, una compañía de televisión regional produjo el documental Dyatlov Pass. Con la ayuda del equipo de filmación, la escritora de Ekaterimburgo, Anna Matveyeva, publicó el documental de ficción de la novela del mismo nombre. Una gran parte del libro incluye amplias citas de los archivos oficiales, los diarios de la víctima, entrevistas con investigadores y otros documentos recogidos por los cineastas. La línea narrativa del libro detalla la vida cotidiana y los pensamientos de una mujer moderna, un alter ego de la propia autora, que intenta resolver el caso. Respecto de teoría se trate, son muchas las que tras 6 décadas se han barajado. Avalancha. Se ha sugerido que una avalancha fue la causante de la muerte del excursionista. Para sostener la hipótesis, se basan en los datos meteorológicos que indican que la temperatura cae desde los menos 11 grados a los menos 25 grados Celsius. Sin embargo, las evidencias físicas de la zona no apuntan a esta posibilidad, de acuerdo a algunos seguidores del caso. Infrasonido. Es una teoría popularizada por Donny Eichhardt en su libro Dead Mountain, publicado en el año 2013. De acuerdo a lo sugerido por el autor, en el paso se puede generar una calle de vórtices de von Karman, que pudo producir un sonido inaudible por el oído humano, pero con la capacidad de producir ataques de pánico entre los miembros de la expedición. Eichhardt sugiere que este pánico pudo provocar la huida de la tienda sin control ladera abajo. Posteriormente, recuperaría la cordura, pero debido a las condiciones precarias de la vestimenta y la oscuridad, aparte del grupo, le fue imposible regresar hasta la tienda, mientras que la otra, por un accidente con rocas, caería al fondo del arroyo donde fueron encontrados. Pruebas militares. Otras teorías argumentan que diversas pruebas militares se llevaron a cabo en las inmediaciones de Yolatsialsk. Esta teoría bien puede incluir el lanzamiento de diversos cohetes secretos, una prueba de armas con radiación o el uso de minas lanzadas con paracaídas. Desnudo paradójico. De acuerdo a estudios anteriores, en diversos casos de hipotermia, el frío puede conducir a un sesgo cognitivo, de tal forma que el afectado puede desvestirse por una falsa sensación de calor extremo. Este trastorno ha sido bautizado como desnudo paradójico. De acuerdo a un artículo de la International Science Times, los componentes de la expedición pudieron sufrir este trastorno. Yeti. En el año 2014, el canal Discovery Channel emitió un documental titulado Russian Yeti, The Killer Lies, en el que sugiere que los exploradores del paso Dyatlov pudieron ser atacados por la versión rusa del animal criptozoológico. Pese a todo, el documental finaliza comentando que no hay evidencia que sostenga esta hipótesis, por lo que se descarta al carecer de todo rigor. Extraterrestres. Otro grupo de excursionistas cerca del lugar de la muerte del grupo de Igor Dyatlov declararon haber observado orbes anaranjadas. Eso ha permitido especular en la posibilidad de seres de otros mundos, sin mayor evidencia que este testimonio y la hipótesis sostenida por el ex policía Lev Ivanov. En 2011, la serie documental del canal History Channel Ancient Aliens, en un episodio acerca de los lugares malditos, se teoriza acerca del incidente del paso Dyatlov, indicando que los alienígenas pudieron haber causado estas muertes. El episodio fue emitido en Estados Unidos en 2010
siendo parte de la tercera temporada y con el título Zonas del Mal. Al igual que el documental de Discovery Channel, no se presentaron pruebas que permitieran justificar las hipótesis. Operaciones secretas de la KGB. El autor Alexei Rakitin, en su libro The Outlaw Past, argumenta que Alexander Solotaryov, Alexander Kolevatov y Yuri Krivonchenko podrían ser empleados de la KGB, pero en realidad ser dobles agentes, con una misión de llevar unas muestras radioactivas y una fotografía a unos espías de la agencia secreta estadounidense CIA. Algo podría haber salido mal y el resultado fue la muerte de todo el grupo. Añaden más confusión ciertos testimonios que afirman que se recogieron más de 9 cuerpos. Sin embargo, estos testimonios no son tenidos en cuenta por la mayoría de los seguidores del caso. Finalmente, existen otras teorías que pretenden explicar la muerte de los excursionistas, pero igualmente sin evidencia que la sostengan. Algunas de estas son que hayan sido asesinados por una tribu de los Mansi vecinas, confundidos por unos fugados de un gulag cercano, la que es una teoría sostenida por Yuri Yudin, haber sido intoxicados por el consumo de setas alucinógenas, afectados por una tormenta eléctrica, víctimas de un experimento de teletransporte, popularizada a partir de la película del año 2013, El Paso del Diablo, intoxicados accidentalmente por los humos del hornillo encendido en la tienda y afectados por una súbita fluctuación gravitacional en la zona. En febrero del año 2019, la policía rusa finalmente reabrió el caso. El fiscal general ruso escribió un comunicado prometiendo terminar con toda teoría extraña respecto a la muerte de los 9 excursionistas. Es así que el portavoz del fiscal enfatizó en que todas las muertes están relacionadas de una u otra forma con fenómenos naturales. Sin embargo, los familiares, los medios de comunicación y el público en general aún solicitan a los fiscales se revele toda la verdad, sin minimizar su sospecha de que algo siempre ha sido escondido. Poco más de un año de reabierto el caso, en 2020, se hizo un nuevo comunicado, esta vez en televisión, diciendo que los resultados de la investigación arrojan que las muertes se debieron a la avalancha, la que al comenzar obligó a los jóvenes a abandonar las tiendas de campaña, rompiéndolas desde adentro para salir lo más rápido posible. De ahí se alejaron a unos 50 metros y esta fue otra razón por la que no pudieron sobrevivir, porque según los expertos en meteorología, la visibilidad aquel día era de tan solo 16 metros, lo que les impidió encontrar su base y posterior congelamiento debido a los menos 40 grados de temperatura. La muerte era inevitable. El comunicado agregó que todas las lesiones corporales son las típicas lesiones de grupo de turistas y alpinistas que caen en una avalancha. Los estudios y análisis de estos indicios se llevaron a cabo en los años 70 y 80, es decir, en 1959 no se produjeron estos estudios, por lo tanto, los expertos no pudieron basarse en estos datos que ahora sí existen. En la época soviética, la versión oficial era que los turistas perecieron debido a una fuerza mayor a la que no pudieron poner resistencia. Ahora bien, es indudable que esta explicación oficial no deja de ser sumamente simplista, por no decir derechamente extraña, toda vez que sigue sin ser cabalmente explicado los vestigios de radiación en vestimenta y cuerpos, así como otras misteriosas particularidades, como lo son la ausencia de ojo en sus cuencas, en más de uno de los muchachos, y particularmente la carencia de lengua en Ludmila Dubinina, aspecto que solo han logrado alimentar y perpetuar el misterio entre los investigadores, y especialmente en la opinión pública. No es de extrañar que mientras esos antecedentes del caso no sean racionalmente explicados, la autoridad rusa cada tanto se puede ver empujada a nuevos comunicados. Tras examinar las diversas teorías y evidencias relacionadas con este incidente, es inevitable encontrarnos con más interrogantes que respuestas. La tragedia sigue envuelta en un manto de misterio que nos recuerda lo poco que sabemos sobre la fuerza implacable de la naturaleza, o bien de aquello que es ajeno a la naturaleza que conocemos al menos. Porque, seamos honestos, no resiste análisis alguno el pretender que una supuesta avalancha lesiona un cuerpo de manera tal que logre extirpar quirúrgicamente los ojos y lengua de algunos miembros de la travesía, a la vez que deja rastros de radioactividad en sus cuerpos. Habría que ser iluso para no vincularlo a una intervención ovni o UAP, como ahora quieren llamarlo. Claro, mutilación de ganado de manera precisa, extirpación de órganos, rastros de radiación frecuentemente registrados como consecuencia colateral de un encuentro del cuarto tipo con naves de inteligencia no humana. Tras 64 años de estos eventos, aún no hay una versión oficial
televisada o no, que aborde con honestidad intelectual esas aristas del caso Dyatlov. Y mientras eso no suceda, créeme que seguirás, cada tanto, escuchando de él. Ahora dime tú, ¿crees que el informe oficial de la autoridad rusa es suficiente para explicar lo sucedido? ¿O crees que hay algo más en juego y que por alguna razón, durante décadas, se han esforzado por ocultar? Déjame tu opinión en los comentarios.